Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que aborda una decisión vital gigantesca. Sí, una de las más grandes. Mudarse al otro lado del mundo. Exacto. Específicamente a Australia. Pero a ver, nuestra misión para quienes nos escuchan hoy no es hablar de visados, No, desde luego. ni de encontrar alojamiento, ni de cómo hacer las maletas. Vamos a desgranar exactamente por qué personas muy inteligentes, responsables y, pues con carreras brillantes, caen constantemente en una misma trampa silenciosa. Una trampa que está ahí, siempre al planificar la inmigración. Eso es. Es un error que puede dinamitar por completo la experiencia desde el día 1. Y lo más curioso es que casi nadie lo ve venir. Nadie. Vale, vamos a desgranar esto, porque desde el principio hay que dejar clarísimo que este gran error no es logístico. Para nada. No se trata de comprar el vuelo en la fecha equivocada. El error fundamental es subestimar por completo el verdadero rol del inglés. Tratarlo como un trámite. Justo, como un simple trámite administrativo en lugar de lo que realmente es, el pilar estructural de toda la nueva vida. Totalmente. Y, a ver, para entender la magnitud de esto, tenemos que separar dos conceptos que solemos confundir muchísimo. El error académico frente al error estratégico y emocional. Claro, porque solemos pensar en el idioma como si fuera, no sé, un examen de matemáticas del instituto. Aprobar o suspender. Eso es. Pero verlo exclusivamente bajo esa lupa es lo que lleva directamente al desastre. La gente suele tratar el idioma como una casilla más que marcar en un inmenso formulario de inmigración. Un check y a otra cosa. Exacto. Se ignora por completo el enorme peso psicológico que va a tener esa falta de preparación real una vez que se pisa suelo australiano. Hay que cambiar el prisma. Cambiar el chip por completo. Sí, dejar de ver el inglés como un examen para empezar a verlo como una herramienta de supervivencia emocional. Eso altera por completo cómo debería prepararse a alguien para vivir en el extranjero. Claro. Y eso nos lleva directamente a la mentalidad de la que parten muchos adultos. Pensemos en el famoso IELTS. El gran obstáculo para muchos. Sí, que para quienes no estén familiarizados, es básicamente el examen estándar internacional de inglés que suele pedir inmigración para conceder los visados. Eso es. La mentalidad generalizada es siempre la misma. Necesito sacar un 6.0 en el IELTS, me lo quito de encima y listo. Como si fuera un peaje en una autopista. Literalmente. Pagas el peaje con esa nota, la barrera se levanta y mágicamente se asume que el problema del idioma ha desaparecido, que ya se puede conducir libremente por la nueva vida. Lo fascinante aquí es esa distinción tan crítica entre estudiar para aprobar y estudiar para funcionar. Que son dos mundos distintos. Absolutamente. Preparar un examen estandarizado no prepara absolutamente a nadie para la vida que viene el día después de recibir el certificado. Ya. Pensemos en lo que es un examen como el IELTS. Es un entorno hipercontrolado. Es predecible, las reglas están claras. El audio que se escucha en la prueba de comprensión está grabado por actores en un estudio insonorizado. Hablando a un ritmo perfecto, claro. Exacto. La vida real en Sydney o en Brisbane no tiene reglas claras. Y desde luego no permite rebobinar a la persona que está hablando en la calle. Ojalá se pudiera. Ya te digo, si consideramos el idioma como la base de un edificio, estudiar solo para el examen es como construir unos cimientos de papel. Cimientos de papel. Me gusta esa analogía. Es que el inspector de obras, que en este caso es el examinador del IELTS, puede mirar la casa y firmar el permiso, porque sobre el papel todo cuadra. Todo está en orden. Sí, pero a la primera ráfaga de viento real, la casa se va a venir abajo. Ese papel firmado no tiene la capacidad estructural de sostener las paredes. Y esa analogía de los cimientos ilustra perfectamente uno de los fenómenos más curiosos e irónicos que el texto fuente menciona, el famoso colapso comunicativo. Madre mía, el colapso comunicativo. Es demoledor. Imaginemos la situación. Tenemos a una persona que se ha pasado meses memorizando estructuras gramaticales avanzadas. Conectores lógicos. Sí, aprendiendo a escribir ensayos académicos impecables sobre el cambio climático, todo para clavar el examen. Saca su nota y coge su vuelo. Aterriza en Melbourne con el ego por las nubes. Entra en una cafetería de barrio para pedir algo tan rutinario como un café y el sistema colapsa por completo. Se viene abajo. Y no es una exageración en absoluto. La persona que atiende habla rápido, usa jerga local que no sale en los libros, hay ruido de la máquina de café de fondo. La música está alta. Y de repente le hace una pregunta inesperada sobre si prefiere leche de avena o de almendras para su flat white. Y ahí llega el sudor frío. El pánico total. La mente se queda en blanco.
Es fascinante cómo alguien puede ser capaz de debatir por escrito sobre macroeconomía, pero es incapaz de comprar un desayuno sin entrar en pánico. Es que el cerebro entra en modo de supervivencia. Ese colapso en la cafetería ocurre porque la preparación previa fue puramente reactiva, Diseñada para el examen. diseñada para decodificar un examen, no estratégica para procesar estímulos del mundo real. El cerebro no ha automatizado el idioma, simplemente ha almacenado datos en la memoria a corto o medio plazo. Ya. Ante el ruido, la presión social de tener a 3 personas en la cola esperando detrás y un acento al que no se está acostumbrado, la carga cognitiva es altísima. Demasiada información de golpe. Tanta que el cerebro literalmente se bloquea. Y claro, el episodio de la cafetería puede parecer una anécdota frustrante, pero en el fondo es solo un ensayo general. La punta del iceberg. Eso es la punta del iceberg de un problema mucho mayor, porque ese mismo bloqueo se va a trasladar a situaciones donde lo que está en juego no es un café, sino la propia vida de quien acaba de emigrar. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si dejamos atrás la anécdota del café y miramos la infraestructura básica de la vida adulta en Australia, el nivel de exigencia golpea de frente. Es un golpe durísimo. Pensemos en lo que implica verdaderamente instalarse en un país nuevo. Hay que conseguir un trabajo cualificado, Sí. hay que sentarse a leer y entender cada cláusula de un contrato de alquiler, hay que relacionarse con los nuevos colegas en la pausa de la comida. Que es donde realmente se forjan las conexiones laborales. Exactamente. O en el peor de los casos, hay que ir a urgencias y explicar con precisión un problema médico. No estamos hablando de saber preguntar dónde está la parada del autobús. Estamos hablando de situaciones de las que depende la salud financiera, física y social. Fíjate en el impacto emocional de esa lista. Todas esas situaciones requieren habilidades comunicativas extremadamente sutiles y complejas, algo que un test de opciones múltiples jamás va a evaluar. Nunca. Tomemos el ejemplo de defender los derechos laborales. Imaginemos la enorme tensión que supone tener que sentarse frente a un jefe australiano para reclamar que no están pagando las horas extra, Uf, tela. o que las condiciones de seguridad no son las adecuadas. Para hacer eso en el idioma materno ya se necesita asertividad, tacto y muchísima seguridad. Muchísima. Hacerlo en un idioma que apenas se domina, intentando recordar la regla gramatical del condicional mientras se está bajo un pico de estrés emocional y miedo a perder el empleo, es casi imposible si el inglés no es funcional. Y lo mismo ocurre en el médico, claro. Por supuesto. El dolor físico no sabe de gramática. La frustración y la vulnerabilidad de estar sufriendo, mirar al médico a los ojos y darse cuenta de que no hay vocabulario para explicar la diferencia entre un dolor punzante y un dolor crónico, es aterradora. Y el golpe al ego debe ser devastador, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas adultas, profesionales que en sus países de origen son elocuentes, tienen prestigio, saben hacer bromas, lideran equipos. Totalmente. Y de un día para otro sienten que su personalidad se ha borrado por completo. Es una pérdida brutal de identidad. Profesionales brillantes de repente se sienten reducidos a una versión infantil de sí mismos, porque no pueden resolver un simple error en una factura bancaria por teléfono sin tartamudear. Claro, el impacto no se queda en el currículum. No, que va. Se filtra directamente a la autoestima. Destruye la confianza personal. Y cuando esa confianza se resquebraja en las primeras semanas, toda la experiencia de vivir en Australia se tiñe de ansiedad y aislamiento. Pero, a ver, pongámonos en la piel de alguien que está organizando este viaje. Hay un factor que es el culpable de que casi todo el mundo llegue a este punto de colapso. El tiempo. O mejor dicho, la cultura de la urgencia. Sí. Muchas veces vemos líneas temporales que parecen una completa locura. Tenemos a un adulto que toma la monumental decisión de cruzar el planeta. Y empieza a estudiar inglés de verdad apenas 2 meses antes de subirse al avión. Eso es. Parten de un nivel muy básico, lo que sería una 2, o el inglés oxidado del instituto, y esperan alcanzar un nivel intermedio o alto funcional en 8 semanas. Y yo aquí quiero hacer de abogado del diablo. A ver, cuéntame. Siendo realistas, si sale el visado, quedan 2 meses para el vuelo, y alguien decide encerrarse en la habitación a estudiar 10 horas al día, machacando gramática, escuchando podcast sin parar, algo se tiene que pegar, ¿no? Ya. Seguramente sea suficiente para sobrevivir y luego ya mejorará allí.
Lógicamente, desde la cultura de la productividad en la que vivimos, se pensaría que sí. Creemos que el esfuerzo bruto, esas 10 horas diarias, equivale a resultados inmediatos, pero el cerebro humano no funciona así con el lenguaje. No es una máquina. Disociada de cómo se produce la adquisición neurológica de una lengua. Es cierto que hay que tener muchísima empatía con esta situación. No todo el mundo tiene el lujo de planificar una migración con 3 años de antelación. Desde luego. A veces sale una oportunidad de visado y hay que correr. Sí, a veces hay un cambio vital repentino. Pero aunque las circunstancias manden, la realidad biológica no cambia. No se le puede exigir al cerebro que compense años de desinterés o falta de práctica en tan solo 8 semanas, por muchas horas al día que se estudie. En el texto se refieren a esto como la presión acumulada. Eso es meter a la persona en una olla a presión esperando que el puro estrés logre acelerar un proceso cognitivo que, por su propia naturaleza, requiere descanso, requiere asimilación y tiempo para crear nuevas conexiones neuronales. Esa idea de la presión acumulada desmonta un mito gigantesco, porque cuando alguien fracasa al comunicarse al llegar, suele culparse pensando que no es lo suficientemente inteligente. O que no tiene facilidad para los idiomas. Justo. Y no tienen nada que ver con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo. Como decíamos, es gente que se ha dejado la piel estudiando, de forma intensiva a última hora. El problema real es una falta absoluta de estrategia a largo plazo. Creer que un curso acelerado milagroso puede sustituir la exposición gradual al idioma es hacerse trampas al solitario. Totalmente. Es que el lenguaje no es una lista de datos históricos que se puede memorizar la noche antes del examen, vomitar en el papel y luego olvidar. No, claro que no. Hablar un idioma de forma funcional es una habilidad motora y cognitiva, muy parecida a aprender a tocar un instrumento musical o a conducir un coche manual. Por eso, el estudio intensivo de última hora falla estrepitosamente. Entonces, para construir un idioma de verdad, la receta requiere elementos muy distintos. Muy distintos. Primero, la consistencia supera siempre a la intensidad. Es infinitamente mejor para el cerebro estudiar 45 minutos diarios durante 6 meses que encerrarse 10 horas al día durante 3 semanas. El cerebro necesita el sueño para consolidar lo aprendido. Exacto. Y segundo, se necesita exposición real. Hay que enfrentarse al inglés tal y como suena en la calle, con sus contracciones, sus imperfecciones y sus diferentes acentos. No solo al inglés aséptico de los libros de texto. Claro. Y además de la exposición real, el texto marca otro elemento crucial, el feedback estructurado y la corrección estratégica. Volviendo a las analogías, es como ir al gimnasio. Si se va todos los días a levantar pesas con una postura terrible durante 2 años seguidos, el resultado no es ponerse fuerte. El resultado es una hernia de disco, segura. Una hernia de disco segura. Tal cual. Y en el idioma pasa lo mismo. Si solo se habla por hablar, se van a fosilizar errores gramaticales y de pronunciación. Se necesita un sistema, como si fuera un entrenador personal, que identifique dónde hay fallos y corrija de manera inteligente. Pero hay un paso más allá, ¿no? El verdadero santo grial de la fluidez funcional, que es el desarrollo del pensamiento en inglés. Ese es el punto de inflexión absoluto. Desarrollar el pensamiento en inglés es la única vacuna contra el colapso comunicativo de la cafetería o de la entrevista de trabajo. A ver, explícanos un poco más eso. Vamos a analizar qué pasa cuando se estudia mediante memorización acelerada y no se piensa en el idioma. El cerebro hace un proceso agotador de 4 pasos. Primero, escucha lo que dicen en inglés. Segundo, lo traduce mentalmente a la lengua materna para entenderlo. Ya van 2. Tercero, formula la respuesta en la cabeza en la lengua materna. Y cuarto, busca rápidamente en el archivo mental de gramática para traducir esa respuesta al inglés antes de articularla. Madre mía, es un trabajo titánico. Es que ese proceso de 4 pasos funciona en el silencio absoluto de una biblioteca, pero es insostenible en una conversación real a velocidad normal. Imposible. Pensar directamente en el idioma de destino elimina los pasos de traducción, acorta el circuito. Y esa agilidad mental, esa capacidad de que la palabra salga de forma automática, jamás se logra bajo la cultura de la urgencia. Requiere tiempo, paciencia y estrategias específicas. Claro, visto así, el panorama para quien tiene los billetes comprados para el mes que viene puede parecer desolador. Pero la idea de este análisis a fondo no es asustar, sino plantear la solución realista que propone el texto para mitigar estos riesgos. Una solución que empieza con un buen baño de realidad. Así es.
El primer paso es hacer un diagnóstico profesional y brutalmente honesto del nivel actual. No el nivel que se cree tener, ni el B1 que dieron en la universidad hace 10 años, sino el nivel funcional real que se tiene hoy si a esa persona la plantaran en medio de Sydney. Fundamental. Y a partir de ahí, la recomendación de los expertos es establecer un plan de trabajo mínimo de 4 a 6 meses si el nivel de partida es bajo, entrenando la comunicación real en paralelo a la gramática, claro, y trabajando muchísimo la mentalidad para no hundirse ante la frustración. Esa tolerancia a la frustración es vital, porque aceptar esta solución realista implica tragar saliva y aceptar algo muy incómodo, que el proceso de migración va a ser más largo de lo que se había imaginado. Para quienes buscan la inmediatez, esto es un jarro de agua fría. Significa literalmente no comprar los billetes todavía. Qué duro. Muy duro. Significa retrasar la gran aventura, aguantar la ansiedad de querer irse ya y reestructurar el calendario. Pero hay que cambiar el chip. Alargar el tiempo de preparación para construir ese inglés funcional no es un fracaso ni un paso atrás. Es la mejor inversión. Es la mejor inversión en salud mental que se puede hacer. El examen debe ocupar el lugar que le corresponde, ser un mero trámite en el camino, no el objetivo final. Invertir esos 6 meses extra garantiza aterrizar en Australia con herramientas sólidas y con la ansiedad bajo control. Totalmente. De hecho, el texto menciona a English New Path Academy, que hace precisamente esto. Ofrecen sesiones diagnósticas para diseñar una preparación estructurada desde el principio, huyendo de la improvisación y de los cursos milagrosos. Es que no hay atajos. Y hay una conclusión en el texto que define a la perfección todo este fenómeno. Una frase que es un golpe de realidad brutal. Dice así: migrar sin inglés funcional no es valentía, es riesgo innecesario. Espectacular esa frase. Y creo que da de lleno en cómo romantizamos a veces estos procesos, ¿no? Da de lleno en la cultura moderna de la migración. Vivimos en una época que romantiza enormemente la idea de dar un salto de fe. Vemos vídeos en redes sociales de gente que se va con una mochila, abrazando la aventura con la actitud de, bueno, ya me buscaré la vida cuando llegue. Seguro que salgo adelante. Eso es. Y sí, la resiliencia es importante, pero la realidad irrefutable es que mudarse a Australia ya es un cambio de vida sísmico. Es enorme. Ya hay que lidiar con la odisea de encontrar una casa en un mercado inmobiliario saturado, entender cómo funcionan los impuestos, construir un círculo social desde cero y adaptarse a una cultura diferente. Añadir a esa montaña de estrés una vulnerabilidad lingüística severa que impida reclamar el sueldo o ir al médico con tranquilidad no es ser valiente. Es casi temerario. Es un riesgo altísimo que se puede mitigar por completo si simplemente se dedica medio año a una planificación estratégica del idioma. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recopilamos lo que hemos extraído hoy, la gran lección para nuestra audiencia, ya sea que estén planeando cruzar el mundo o enfrentándose a cualquier proyecto que requiera aprender una habilidad compleja, es entender la diferencia vital entre prepararse para pasar un corte y prepararse para prosperar en la realidad. Exacto. Aprobar un examen o conseguir un certificado rara vez dota de los cimientos estructurales para sobrevivir a los golpes del día a día. La verdadera preparación tiene que ser holística. Tiene que incluir la capacidad de funcionar bajo estrés. De relacionarse de forma genuina y de mantener la identidad y la autoestima intactas cuando las cosas se complican en un entorno desconocido. Esto plantea una pregunta importante. A ver, Es una reflexión que va mucho más allá de mudarse a Australia, de aprender inglés o de pasar el examen. Si observamos cómo la adaptación, la supervivencia emocional y el éxito profesional en un entorno nuevo dependen de forma tan absoluta de la comunicación fluida, de saber leer entre líneas y de esos matices que un examen jamás evalúa, deberíamos preguntarnos algo. adelante. ¿Cuánto del éxito diario en nuestro propio país y en nuestra lengua materna depende en realidad de habilidades comunicativas tan sutiles que las damos completamente por sentadas? Imaginemos por un instante que al despertar mañana perdiéramos la capacidad de argumentar con precisión, Wow. que perdiéramos el instinto para hacer una broma oportuna en la oficina y rebajar la tensión en una reunión, o la fluidez para quejarnos de forma asertiva pero educada cuando nos tratan injustamente. Sería terrible. Si perdiéramos de golpe esos pequeños matices lingüísticos, seguiríamos siendo vistos como las mismas personas por nuestros colegas, nuestra pareja o nuestro círculo social. Es muy probable que nuestra identidad pública y nuestro estatus profesional se desmoronaran en cuestión de días. Esa es la verdadera, y a veces invisible,
magnitud de lo que está en juego al dominar las sutilezas de un idioma. Es un pensamiento final absolutamente provocador. Realmente hace valorar no solo el esfuerzo titánico que hacen quienes deciden migrar, sino también esas herramientas invisibles y cotidianas que todos usamos a diario para navegar por el mundo y afirmar quiénes somos. Ha sido un recorrido fascinante. Agradecemos muchísimo a toda la audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo, desgranando las capas de psicología, el ego y la planificación que hay detrás de lo que, a simple vista, parecía solo un obstáculo administrativo. Os animamos a seguir cuestionando lo establecido, a no conformaros con los atajos y a mantener siempre esa curiosidad despierta. Hasta la próxima.